Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver 3 trazados fundamentales de las rectas tangentes que nos van a ayudar luego más adelante a hacer otras rectas tangentes un poquito más complicadas. Vamos a ver concretamente cómo realizar una recta tangente de un punto a una circunferencia. Luego veremos cómo calcular una circunferencia tangente a dos rectas que nos dan. Y acabaremos viendo cómo se hacen dos rectas tangentes a una recta y a una circunferencia dada. Así que no me enrollo más. Y empezamos. Recta tangente a una circunferencia desde un punto dado. Se trata de una construcción muy sencilla en la que vamos a realizar como primer paso la mediatriz del segmento que une el centro de la circunferencia con el punto desde el que queremos realizar las tangentes a ella. Básicamente lo que vamos a hacer es el arco capaz de 90 grados. Entonces, cogemos el compás y con nuestro compás buscamos un radio que sea mayor que la mitad, así, a ojo. Y realizamos dos arcos, ¿vale? Viene siendo una mediatriz normal. Vendríamos lo mismo aquí al centro, vendríamos por aquí y vendríamos por acá. Ya tenemos los puntos de la mediatriz. Pues nada, pues venimos aquí y realizamos nuestra mediatriz. Ya tenemos este y tendríamos este otro, ¿vale? Venimos por aquí y por aquí. Este punto es el que nos importa. ¿Por qué? Porque concentro en este punto que le vamos a llamar, por ejemplo, A y radio C, vamos a ver los puntos en los que corta con la circunferencia, ya que esos van a ser los puntos de tangencia, ¿vale? Ya tenemos estos dos puntos, ya tenemos los puntos de tangencia, y ahora para que nos resulte bastante más sencillo, lo que hacemos es trazar los radios de tangencia. Entonces en este punto que es donde corta, trazamos el radio, y lo mismo por aquí, nos vendríamos para acá, que ese sería el punto de tangencia, y trazamos ese radio de tangencia. Y ahora, simplemente con este punto y el punto exterior, realizaríamos nuestra primera tangente, y ahora con cuidado hacemos la segunda tangente, que vendría por aquí y para acá. Y ya lo tenemos, así de fácil. Circunferencia tangente a dos rectas que nos dan. Vamos a ver que es una construcción bastante sencilla el hecho de calcular nuestra circunferencia tangente a otras dos rectas que nos den, ¿vale? Muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es trazar perpendiculares a las rectas que ya tenemos. Entonces, pues muy bien, nosotros cogemos, marcamos perfectamente aquí cuál sería nuestra recta, giramos la escuadra y ya podemos trazar perfectamente una perpendicular por donde os dé la gana. No tenéis un sitio especial. Trazaríamos esta perpendicular. Y lo mismo vamos a hacer con la que tenemos debajo, ¿vale? En este caso, marcaríamos aquí bien, giramos y hacemos la perpendicular. Por ejemplo, pues por aquí. O sea, nos daría exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a llevar la medida de ese radio de nuestra circunferencia en nuestras perpendiculares, ¿vale? Entonces marcamos aquí este radio y lo vamos a llevar desde aquí y desde aquí debajo, ¿vale? A lo mejor se ve poco mal ahora con la cámara, pero llevamos la distancia de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque este es el punto, los puntos por los que vamos a trazar paralelas, porque vamos a buscar el lugar geométrico que equidista de estas dos rectas. De esta manera trazaríamos una paralela que pase por aquí, ¿vale? Vamos a ponerla, a marcarla bien, sería esta de aquí, paralela por este punto, ¿vale? Que tenemos de esta manera. Ya tendríamos la primera, y lo mismo vamos a hacer con la que tenemos aquí debajo. Marcamos perfectamente con nuestra escuadra, y ahora que tenemos el punto, simplemente hacemos nuestra paralela. Este punto donde se han cortado las dos paralelas, es decir, este punto que yo voy a llamar C, va a ser el centro de nuestra circunferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que nos queda hacer es únicamente calcular los puntos de tangencia. Perpendicular
a las rectas por C. Desde aquí le trazamos una perpendicular. Este va a ser nuestro primer punto de tangencia. Y lo mismo vamos a hacer con la que tenemos aquí debajo, ¿vale? Marcamos bien, giramos y hacemos nuestra perpendicular por C. Y este va a ser el segundo punto de tangencia. Y ya nos queda solo realizar la circunferencia tangente, que pincharíamos perfectamente en nuestro puntito. Tenemos el radio por aquí, el radio por allá y tenemos la circunferencia tangente. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Circunferencias tangentes a una circunferencia y a una recta dada. En esta ocasión nos van a pedir las circunferencias que sean tangentes a la circunferencia y a la recta. Y no va a haber una, vamos a tener dos, ¿vale? Muy sencillo, nos dan el radio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es trazar un radio en la circunferencia el que nos dé la gana. Eso sí, que sea un poco más largo que la medida de este radio. ¿Qué hacemos ahora? Llevamos la medida del radio, que sería de aquí a aquí, ¿vale? Lo medimos con nuestro compás, lo tendríamos aquí perfecto, la medida de nuestro radio. Y ahora vamos a llevar esta medida y se la vamos a sumar a nuestra circunferencia. Ya hemos llevado esta medida. Y esta es la medida que nosotros vamos a llevar en una perpendicular. De tal manera que lo siguiente que tenemos que hacer es una perpendicular a la recta que nos dan, por donde nos dé la gana, ¿vale? Nosotros cogemos por aquí porque realmente lo que vamos a hacer es una paralela a una distancia R. De este modo, cogemos, ya tenemos esta de aquí, llevamos nuestra perpendicular. La voy a dejar por este lado de aquí, ¿vale? Tenemos nuestra perpendicular. Y en esa perpendicular, puesto que ya había medido R, llevo la distancia de R a la perpendicular. Y ya lo tenemos. ¿Qué hago ahora? Ahora, paralela a nuestra recta que nos han dado por ese sitio que hemos, este punto que sabemos que es la distancia a la que se encuentra el radio. Así que marcamos bien esta paralela, que no se nos mueva ni nada, ¿vale? Marcaríamos bien. A ver que se me mueve esto mucho. Vale, ahora trazamos esta paralela por este punto. Y ahora, con esta circunferencia, solo nos quedaría calcular los centros. Marcamos perfectamente. No sé si os parece bien, yo voy a marcarla al contrario, que es más fácil para mí ver que está bien. Por el tiro de la cámara, ya sabéis que a veces pues no quiero meter la cabeza. Ahí está, ¿vale? Esta sería la distancia. Aquí está, perfecta. Y realizamos dos arcos, o una circunferencia, lo que vosotros queráis, es lo mismo, ¿vale? Que pase por aquí y que corte aquí y que corte aquí. Estos van a ser los centros de la circunferencia. Para calcular los puntos de tangencia, muy sencillo, unimos este punto con el centro de la circunferencia y ya tendré mi primer punto de tangencia. Y lo mismo por este otro lado, con el centro vendríamos para acá, uniríamos con este otro y este de aquí será el segundo punto de tangencia. ¿Qué nos queda ahora? Perpendiculares desde el centro para calcular el otro punto de tangencia. Muy sencillo. Marcamos la paralela donde estaría nuestra línea y hacemos primera perpendicular por el punto que sería esta. Este será nuestro segundo punto de tangencia en esta circunferencia y en esta otra el segundo punto. Fijaros, esto sería T1, T2, T3 y T4. Ahora, para rematar, solo nos queda medir esta distancia, venirnos hasta aquí, hasta T,
comprobar que está medida perfecta. A ver, ahí está perfecta, un poquito menos yo creo. Aquí estaría perfecta y aquí también. Y fijaros que tenemos nuestra primera tangente. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda. Ya tenemos el radio, nos vendríamos aquí y tendríamos nuestra segunda tangente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.